Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos hoy con la clase de regresión lineal simple. A continuación, ya hemos visto hasta las propiedades de los estimadores mínimos cuadrados del modelo, el beta 0 y el beta 1, o sea, las propiedades de estos dos señores que están aquí. La parte que vamos a mirar hoy son las pruebas de hipótesis para los parámetros del modelo de regresión. Beta 0 y beta 1 están las hipótesis parciales para cada uno de esos dos parámetros y la hipótesis general del modelo. Es decir, en esta hipótesis general se prueba si todos los parámetros que tiene el modelo son iguales a cero, todos al mismo tiempo, pero solamente los parámetros que acompañan a las variables, es decir, el beta 1. Por lo tanto, probar para este modelo lineal simple, que tiene una sola variable explicativa, esta hipótesis general equivale a la hipótesis parcial del beta 1. En general, aquí lo que vamos a probar es si el modelo es significativamente bueno. En otras palabras, si sirve o no sirve. Eso es lo que vamos a probar. Entonces, para empezar, ya ustedes saben lo que es una hipótesis. Entonces no voy a entrar a detalles con eso. Simplemente vamos a ir directa acá al grano. Entonces tenemos dos parámetros, beta 0 y beta 1. Para cada uno vamos a probar las hipótesis parciales. Entonces empezamos con beta 1. Las hipótesis que se quieren probar son estas. Este es el juego de hipótesis. La hipótesis nula, que el parámetro beta 1, este es el beta 1 poblacional, es igual a un valor particular. Vamos a llamarlo beta 1 sub 0. Cualquier valor que se ponga allí. Y la hipótesis alternativa es que ese beta 1 es diferente de ese valor. Entonces, lo más usual es probar si ese parámetro es significativo en el modelo o no, es decir, si es igual o es diferente de 0. Miren, si no se rechaza la hipótesis nula, ¿qué quiere decir? Que ese parámetro es significativamente igual a 0 y eso indicaría que la variable x que acompaña a ese parámetro no es importante en ese modelo, es decir, no sirve para predecir valores o estimar valores de la variable respuesta. En pocas palabras, el modelo no sirve. ¿Okay? Por lo tanto, aquí lo que interesa es que no se rechace la hipótesis nula. Entonces, allí tendríamos un buen modelo. Entonces, para este propósito, este parámetro beta 1, la prueba de hipótesis será basada en estos supuestos. Recuerden que los errores del modelo tienen distribución normal con media cero y varianza constante sigma cuadrado. Y que la variable respuesta, que también tiene distribución normal con media, esto que está aquí, los parámetros beta 0 más beta 1 por x, y la varianza es la misma varianza de los errores. En pocas palabras, de estas dos que están aquí, se puede, con base en eso, se demuestra que beta 1, el parámetro, el estimador de beta 1, tiene distribución normal. Recuerden que un estimador es una variable aleatoria. Por lo tanto, el estimador de beta 1 tiene distribución normal y la media es el beta 1 poblacional y la varianza es sigma cuadrado estimado sobre sx. Esto lo vimos en la clase anterior. Y hay algo aquí que beta 1 estimado es independiente del estimador de la varianza. ¿Ok? Entonces, el procedimiento de la prueba de hipótesis es con una prueba T. Aquí, uso de la prueba T. Entonces, el estadístico de prueba, como los que ya conocen normalmente, es el valor del estimador menos el valor hipotético, es decir, el valor que viene aquí en la hipótesis, beta 1, 0, el valor que se le coloca allí. Entonces, como se le coloca 0,
ya allá habría que reemplazar ese valor por 0. Aquí, beta 1 estimado menos beta 1 sub 0, es decir, este valor sería 0. Y abajo viene el error estándar del estimador. La clase anterior hicimos cálculos del error estándar con otro diferente al que está en las diapositivas. Es este ejemplo de Excel que dice: a 10 candidatos a ingresar en un programa de doctorado se le aplica en la Facultad de Psicología una prueba de personalidad X y un examen general de conocimiento Y. Entonces estos fueron los datos, todo esto lo hicimos en la clase anterior. También les mostré cómo hacerlo directamente en Excel, sin necesidad de tanto cálculo manual. Entonces miren aquí en estos el error estándar del intercepto, o sea, el beta 0, y el error estándar de la pendiente, o sea, el beta 1. Y estos estadísticos T son los que vamos a calcular hoy. Y esta tabla de análisis de varianza hace referencia a la hipótesis general, que también la vamos a mirar hoy. Entonces, estos cálculos vamos a hacerlo de manera manual, para que nos den los mismos resultados con este mismo ejemplo. Ya ustedes pueden replicar el ejemplo que está en las diapositivas aquí en Excel. Debo recordarles que en las diapositivas los ejemplos están resueltos con las cifras redondeadas. Por lo tanto, si replican el ejemplo que está aquí en Excel, no les van a dar las cifras exactamente iguales. Les puede dar igual hasta la segunda, tercera cifra decimal. Entonces, continuamos. Listo, esta es la hipótesis para beta 1. Entonces, el estadístico de prueba, que se llama T sub 0, tiene distribución T-student con n-2 grados de libertad. Entonces, para el criterio de rechazo, como siempre se hace, se rechaza la hipótesis nula al nivel de significancia alfa si el estadístico de prueba T sub 0 es más grande que el valor de la tabla T-student. ¿Okay? Aquí está. Como esto es hipótesis a dos colas, miren que aquí está hipótesis a dos colas, igual y diferente. Recuerden que hipótesis a una cola es cuando aquí está menor estricto o está mayor estricto. Ahí se tiene hipótesis a una sola cola. En este caso, hipótesis a dos colas, esto debe ir en valor absoluto. Es decir, se rechazará H0 al nivel de significancia alfa si el valor absoluto del estadístico de prueba es más grande que el valor de la tabla T-student con n-2 grados de libertad. Y ahora para beta 1 es el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento. Nada, lo único que cambia aquí es el error estándar de beta 1, que naturalmente es diferente al error estándar de beta 0. Miren que el de beta 0 es esta expresión sigma cuadrado que multiplica a 1 sobre n más x barra cuadrado sobre sxx. Entonces el estadístico de prueba también beta 0 estimado menos beta 0 sub 0, ese es el valor hipotético del parámetro, que también normalmente es 0. Ya si ustedes quieren probar algo particular, un número particular, por ejemplo, que el parámetro beta 0 sea igual a 0.7 o cualquier otro valor cerquita del que les da en la estimación. Si ustedes quieren probar eso, pueden hacerlo aquí, pero generalmente el interés es probar si es o no distinto de 0. Listo. Después que se calcula el estadístico de prueba, tal cual como está aquí, entonces se decide si se rechaza o no la hipótesis nula de acuerdo con el criterio de rechazo. Se rechazará la hipótesis nula al nivel de significancia alfa siempre y cuando el valor absoluto de este T sub 0 sea mayor que el valor de la tabla T-student. ¿Ok? Entonces esta es la parte teórica. Ya aquí vienen unos ejemplos. Miren que aquí está para el ejemplo que está descrito aquí en la diapositiva, el ejemplo de la pureza del alumno. Entonces esto pueden revisarlo. Miren, la hipótesis para beta 0 es probar que es 0 o que es distinto de 0. Aquí se realiza al nivel de significancia del 1%. Entonces
siguen los pasos que ya conocen con anterioridad para probar la hipótesis. Paso 1, plantear la hipótesis, determinar el nivel de significancia, calcular el estadístico de prueba. Para ese modelo que se ajustó allí, el parámetro beta 0 estimado dio esto, 74, 28 y 39. El número de datos es 20 y el error estándar estimado para el beta 0 es este valor. Todos esos valores están calculados aquí en las diapositivas, en el ejemplo y en la clase anterior. Entonces, con estos datos se calcula el estadístico de prueba, que sería beta 0 estimado, o sea, esto, menos el beta 0 hipotético, que es 0. Entonces se reemplaza por 0 y eso va dividido sobre el error estándar, que ese error estándar da 1.5937. Entonces esta operación da 46.61. Y ahora con el valor de la tabla, el valor crítico para alfa 0.01, entonces 0.01 entre 2 para alfa medio sería 0.005 y n menos 2 grados de libertad. N vale 20, que tenemos 20 daticos, entonces 20 menos 2 sería 18 grados de libertad. Este valor lo pueden buscar en la tabla TestStudent o lo pueden buscar en Excel con la función que vimos en la clase anterior. Igual ahorita también vamos a calcularlo para el otro ejemplo. Entonces el estadístico de prueba, el valor absoluto 46.61, es más grande que el valor de la tabla. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de rechazo, se debe rechazar la hipótesis nula. Aquí tengo que corregir eso. Miren, se rechaza H0 si el valor absoluto de T0 es más grande que el de la tabla. En este caso, sí es más grande que el de la tabla. Entonces, aquí debo corregir. Esta parte aquí no debe ir. Y entonces, aquí sería cuánto se debe rechazar H0. ¿Ve? Estas diapositivas aún tienen algunos errores que, por cierto, hice algunas correcciones y las descargan de nuevo de la plataforma. Bueno, entonces se rechaza la hipótesis nula porque el valor del estadístico de prueba es más grande que el valor de la tabla. Esa es la hipótesis para el parámetro beta 0. Entonces vamos ahora con el parámetro beta. Bueno, para beta 1, entonces el procedimiento es similar. Miren que aquí la hipótesis nula, beta 1 igual 0, la hipótesis alternativa beta 1 diferente de 0. Y al mismo nivel de significancia vamos a probar esta hipótesis. Entonces el estadístico de prueba de esos ejemplos que están allá del mismo ejemplo, el beta 1 estimado dio 14,947, n igual 20 datos, y el error estimado del estimador beta 1 es 1.3169. Luego reemplazan eso allí en la fórmula de T sub 0 y eso da 11.35. Entonces acá también el valor crítico de la tabla TestStudent sería el mismo, porque son los mismos grados de libertad y el mismo valor alfa. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de T sub 0 es 11.35, eso es más grande que 2.88. Y eso nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Bueno, aquí sí está bien escrito. Por lo tanto, se debe rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿eso qué significa? Que la variable respuesta, que es, déjenme, yo busco qué es porque no me acuerdo. Ya, la variable respuesta, que es la pureza del oxígeno, y la variable independiente, que es el nivel de hidrocarburos en el condensador. Entonces, eso significa que
El nivel de hidrocarburos sí es una variable que explica significativamente el grado de pureza del oxígeno. Eso significa el rechazo de esta hipótesis nula. Al rechazarse H0, indica que ese parámetro es significativamente diferente de 0. Se rechaza H0 y se acepta H1 como cierta, es decir, beta 1 es significativamente diferente de 0. Entonces, por lo tanto, la variabilidad de la pureza del oxígeno sí es explicada significativamente por el nivel de hidrocarburos. Ahí se tiene un buen modelo. Esas son las hipótesis parciales o las hipótesis individuales para cada parámetro. Entonces vamos a hacerlas acá en Excel con el otro ejemplo que estábamos viendo, que es este. Voy a borrar aquí algunas cositas. Por ejemplo, voy a borrar estos gráficos que ya aquí no los voy a necesitar. Voy a borrar esto. Y listo, ya aquí tengo espacio para trabajar en la misma hoja. Entonces vamos a trabajar con las hipótesis parciales. Hipótesis parcial. Entonces para beta 0 y para beta 1. Listo. Este es el parámetro. Y vamos a calcular aquí el valor T, o el estadístico de prueba. El estadístico T0. El estadístico T0, tanto para beta 0 como para beta 1. Y aquí el valor de la tabla. Valor de la tabla. Ok. Bueno, entonces el estadístico de prueba para beta 0. Recuerden que es el estadístico, el valor beta 0 estimado sobre el error estándar. Porque este parámetro es 0, el valor hipotético es 0, por lo tanto esto quedaría el valor estimado del parámetro sobre el error estándar del parámetro. Entonces para este ejemplo, el beta 0, el estadístico T, sería el beta 0 estimado, que es este, entre el error estándar de beta 0. Ahí está. Y para beta 1 sería el beta 1 estimado entre el error estándar de beta 1. Y ahí están estos dos estadísticos de prueba que miren que son los mismos que nos dan acá. Para beta 0, este es beta 0 5.6451, que es este mismo valor. Y para la pendiente beta 1 5.5022, que es este mismo valor. Entonces así los podemos calcular. Y este sería el que nos da Excel. Y este es el calculado a mano, que es el mismo. Y el valor de la tabla T, vamos a escoger un alfa que sea 0.05. 0.05. Entonces el valor de la tabla lo calculamos aquí. Escriben así, tr.t. Así miren, tr.t. Le sale esta que es la distribución T inversa. Y ahí seleccionan 0.05 y los grados de libertad que son n-2. Colocamos aquí n-2. Allí da 2.30. Bueno, es que acá lo estábamos haciendo al 0.01, por eso da 2.88, aunque no es el mismo ejemplo. Acá lo estamos haciendo a 0.05. Miren, si cambio 0.01 y aquí 0. Déjenme mirar a ver cómo es que es esto un momentito. Ya, lo que pasa es que, bueno, aquí hay 10 grados de libertad y el alfa es 0.05.
Miren que acá tenemos 20 datos, por lo tanto son 18 grados de libertad y el alfa es 0.01. Entonces si queremos, aquel valor t que está allá sería aquí cuando n vale 20 y alfa sería 0.01. Miren que aquí ya da ese 2.88 que está allá. Pero bueno, entonces aquí tenemos, son 10 datos y el alfa es 0.05, que sería este valor de la tabla, que es exactamente el mismo para beta 1. Entonces aquí, ¿cómo se decide? Pues simplemente criterio de rechazo, valor absoluto del estadístico de prueba tiene que ser más grande que este valor. ¿Okay? Voy a copiar el mismo aquí abajo. Entonces voy a poner aquí decisión. Entonces este es rechazar y acá también rechazar. ¿Listo? Entonces en ambos casos el valor del estadístico de prueba es más grande que el valor de la tabla, el valor absoluto. Cada uno de ellos es más grande que 2.30, por lo tanto se lleva a rechazar la hipótesis nula. Es decir que para este modelo ajustado, la variable respuesta, que es personalidad, bueno, los resultados de la prueba de personalidad, y la variable respuesta, que es el resultado general de conocimientos. Entonces, en este modelo se concluye que la prueba, los resultados del examen general de conocimientos depende o está relacionado significativamente con las pruebas de personalidad. Es decir, se puede utilizar las pruebas de personalidad para estimar o para predecir los resultados del examen general de conocimientos. Eso es lo que nos está diciendo el modelo, por lo que se tiene un buen ajuste, ya que los parámetros ambos son significativos. Ok, esas serían las hipótesis parciales para este ejemplo. Y el ANAVA, ahora vienen las hipótesis general. Entonces vamos primero con la parte teórica de la hipótesis general y después miramos acá. Entonces, esta hipótesis general del análisis de varianza, miren que lo que hace es probar que todos los parámetros del modelo son cero al mismo tiempo, pero los parámetros que acompañan a las variables, sin incluir al intersecto. Es decir, como solo tenemos una variable explicativa, por lo tanto solo va a haber un parámetro. Por eso les decía que esta hipótesis general para el modelo de regresión simple es equivalente a probar la hipótesis parcial para el beta 1. Pero en general, esta hipótesis, el análisis de varianza, lo que hace es comparar el modelo ajustado con el modelo que solo tiene el intersecto. Porque miren que si todos los parámetros que acompañan a las variables son cero, es como si se tuviera el modelo que solamente tiene al beta 0, es decir, al intersecto. Entonces, por eso este análisis de varianza lo que hace es comparar ese modelo ajustado con el modelo que solo tiene el intersecto. Y en caso de que, dependiendo de los resultados, ya el análisis le dice, no, el modelo ajustado es mejor que el modelo sin intersecto, o el modelo con intersecto es mejor que el modelo ajustado. Si el modelo con intersecto es mejor que el modelo ajustado, quiere decir que ninguna de las variables del modelo es significativa. O sea, ninguna de esas variables serviría para explicar la variable de respuesta. Entonces, para este análisis de varianza, la suma de cuadrados total se particiona de esta manera. En una suma de cuadrados que es de la regresión y la otra que es la suma de cuadrados del error. Ya conocemos la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados del error. Para hacer esta partición, algebraicamente, lo que se hace es aquí adentro de este paréntesis sumar y restar esta expresión y estimado. Aquí adentro se suma y se resta, luego se reparte este cuadrado y ahí de ahí sale esa partición. Se puede escribir de otra forma, así como está aquí. La suma de cuadrados totales es SYY
y la suma de cuadrados del error es beta 1 estimado por SXY. Ya esto lo habíamos visto en la clase anterior. Y ya aquí simplemente escribimos suma de cuadrados del error. Entonces, esta suma de cuadrados del error se puede calcular simplemente haciendo la diferencia suma de cuadrados total menos suma de cuadrados de la regresión, ¿cierto? Porque esta suma de cuadrados de la regresión la echamos para este lado, pasaría negativa. Entonces ya suma de cuadrados del error quedaría como suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión. Listo, entonces para completar la tabla, hay una tabla que está aquí, que se llama tabla ANAVA. Esta tabla es la que debemos completar para hacer el análisis de la hipótesis general. Esta se llama tabla ANAVA o tabla de análisis de varianza. Entonces me devuelvo. Aquí, bueno, la suma de cuadrados total se divide entre n menos 2 y eso es un estadístico de prueba que tiene distribución chi cuadrado con n menos 2 grados de libertad. Esto viene siendo lo mismo que el cuadrado medio del error o el sigma cuadrado estimado, que lo habíamos visto la clase anterior también. El sigma cuadrado estimado, es decir, la varianza estimada de los errores, el sigma cuadrado. Y la suma de cuadrados de la regresión, que tiene un solo grado de libertad, por lo tanto tiene distribución chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces el F0 es lo que se llama el estadístico de prueba acá en la hipótesis general. El F0 es un estadístico que tiene distribución F de Fisher. La distribución F tiene dos parámetros que son ambos grados de libertad. Uno que es el primer parámetro, que es grados de libertad del numerador, y el segundo parámetro se llama grados de libertad del denominador. Entonces, ¿cuáles son los grados de libertad del numerador? Miren que el F0 es este cociente, suma de cuadrados de regresión entre 1, que lo llamamos cuadrado medio de la regresión, y suma de cuadrados del error entre n-2, que lo llamamos el cuadrado medio del error. Entonces, el cuadrado medio de la regresión tiene un grado de libertad, y el cuadrado medio del error tiene n-2 grados de libertad. Miren que el cuadrado medio de la regresión está en el numerador y el cuadrado medio del error está en el denominador. Por lo tanto, los grados de libertad del numerador de la distribución f van a ser los grados de libertad de la regresión, que es 1, y los grados de libertad del denominador van a ser los grados de libertad del cuadrado medio del error, que son n-2. Y este valor lo pueden buscar también en la tabla F o en Excel, que ya les voy a mostrar cómo se calcula en Excel. Entonces, ¿cómo sabemos si se rechaza o no la hipótesis nula? Pues aquí está el criterio de rechazo. Para un nivel alfa dado, se rechazará la hipótesis nula si el f calculado, o sea, este valor, es más grande que el f de la tabla. Ese criterio es en forma general para cualquier hipótesis. Siempre que el estadístico de prueba sea más grande que el valor de la tabla correspondiente, se rechazará la hipótesis nula. Entonces vamos con el ejemplo. Después de calcular todo eso, se resume en esta tabla. Grados de libertad para la correspondiente fuente de variación. Entonces son tres fuentes de variación: la regresión, el error y el total. Grados de libertad de la regresión, grados de libertad del error, grados de libertad del total. Sumas de cuadrados de la regresión, sumas de cuadrados del error, suma de cuadrados total. Cuadrados medios, cuadrado medio de la regresión, que es suma de cuadrados de la regresión sobre 1, cuadrado medio del error, que es suma de cuadrados del error sobre n-2. Miren que los cuadrados medios es dividir cada suma de cuadrados entre sus respectivos grados de libertad. Suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. El cuadrado medio del total no se calcula, ese no es necesario. Y el f, que es cuadrado medio de la regresión entre cuadrado medio del error, es decir, este valor de aquí dividido entre este valor de acá. Listo, entonces ahora sí, para el ejemplo de aquí de las diapositivas, que es el de la pureza del oxígeno con el nivel de hidrocarburos, el beta 1 estimado, el N,
el SYY y el SXY. Con estos cuatro valores se calcula la tabla de análisis de varianza. Entonces la suma de cuadrados totales es el mismo SYY, que es 173,3769. Todo eso está ya al inicio de las diapositivas. Todas esas sumas se calcularon allá. La suma de cuadrados de la regresión, que se calcula como beta 1 estimado por SXY, que son esta multiplicación. Este es el beta 1 estimado y esto es SXY, da este valor. Y entonces la suma de cuadrados del error, que la calculamos por la diferencia, que sería suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión, sería esta diferencia que les da 21,25,53. Es decir, este valor menos este valor da 21,25,53. Los cuadrados medios, el cuadrado medio de la regresión es la suma de cuadrados de la regresión entre 1, que eso daría la misma suma de cuadrados de la regresión. Y el cuadrado medio del error es la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad del error. Los grados de libertad del error son n-2. n-2, n vale 20, por lo tanto n-2 vale 18. Y esta división aquí da 1,1809. Entonces con estos valores ya es suficiente para calcular la tabla de Nava. Lo demás pues se puede calcular directamente aquí. Aunque bueno, aquí calculamos el F0, que es cuadrado medio de la regresión entre el cuadrado medio del error. Este es el F0, sería este valor entre este valor, da 128,8184. Entonces este valor de aquí lo comparamos con el valor de la tabla F. Miren, entonces para alfa 0,01 tomamos el mismo alfa con el que se viene trabajando en la diapositiva. Los grados de libertad del numerador son los grados de libertad de la regresión, que es 1, y los grados de libertad del denominador son los grados de libertad del error, que son 18. Entonces para esos datos el valor de la tabla F sería 8,28. Entonces, ¿qué se concluye? De acuerdo con el criterio de rechazo, aquí dice rechazar H0 si el F0 es más grande que el F de la tabla. Entonces, el F de la tabla es este y el F0 es este. Por lo tanto, F0 es más grande que el F de la tabla, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, concluimos que el modelo ajustado es mejor que el modelo con el intercepto, el modelo que solo tiene el intercepto. Por lo tanto, la variable que se usa para estimar Y es significativamente buena en ese modelo. Es decir, tenemos un buen modelo con el cual podemos predecir la pureza del oxígeno en función del nivel de hidrocarburos. ¿Okay? Entonces, esa es la hipótesis general. Vamos a hacer el ejemplo acá con el otro que tenemos. Vamos a hacer esa tabla ANAVA. Así nos va a quedar exactamente igual a esta que da Excel. Excel aquí les da también el p-valor. Recuerden, allá en el curso de estadística inferencial vimos cómo se calcula el p-valor para las pruebas de hipótesis. Aunque aquí, en particular este p-valor para la distribución f y la distribución chi cuadrado, no es fácil de calcular manualmente, dado que esas dos distribuciones no son simétricas. Para el caso de la distribución t, por ejemplo, aquí estos sí serían fáciles de calcular. Pero bueno, entonces nosotros vamos a calcular esta tabla ANAVA. Voy a copiar esto acá, control C. Y voy a borrar esto. Así. Entonces nosotros vamos a calcularlo aquí manualmente. Voy a poner aquí grados de libertad, sumas de cuadrados, cuadrados medios y el F0. El F0. Voy a poner aquí también el F de la tabla. Así.
F de la tabla. Entonces los grados de libertad de la regresión sabemos que es 1. Grados de libertad del error, n menos 2. N menos 2. Y los grados de libertad del total son simplemente la suma de estos dos. O dicho de otra forma, n menos 1. N menos 1. ¿Ok? Que es lo que está aquí. Voy a ir para buscar la tabla. Miren, n menos 1. Listo. Entonces, la suma de cuadrados de la regresión es beta 1 estimado por SXY. Aquí, suma de cuadrados de la regresión sería beta 1 estimado por SXY, que es este valor que está aquí. ¿Bien? Ahí está, suma de cuadrados de la regresión. La suma de cuadrados del total es SYY. Miren, suma de cuadrados total es SYY. Entonces sería este valor. Y entonces la suma de cuadrados del error es simplemente suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de la regresión. Y ahí tenemos las tres sumas de cuadrados, que son exactamente estas tres mismas que nos dio Excel. Miren que son las mismas. Los cuadrados medios, para la regresión, suma de cuadrados de la regresión entre grados de libertad de la regresión. Y para el error, suma de cuadrados del error entre grados de libertad del error. ¿Ok? Ahí están los cuadrados medios, exactamente los mismos que están aquí. Y el F0 sería cuadrado medio de la regresión entre cuadrado medio del error. Ahí está, 30, 27, 30, 27. Ahora nosotros acá, en vez de trabajar con el p-valor, vamos a trabajar con el f de la tabla. Entonces el f de la tabla vamos a hacerlo también con este mismo alfa 0.05, con ese mismo alfa. Lo buscamos de esta forma. Escribimos aquí, así como hicimos para el valor de la tabla T, vamos a escribir lo siguiente. Así, y F, así, miren, distr.f nos aparece esto y van a seleccionar esta que dice distribución.f.inversa. Ahí doble clic. Ahí, entonces miren, aquí nos pide probabilidad, que es el alfa. Seleccionamos allí el alfa. Punto y coma, grados de libertad 1, que son los grados de libertad del numerador, es decir, este valor. Y grados de libertad 2, que son los grados de libertad del denominador, es decir, este valor. Ahí cerramos paréntesis y damos enter. Eso da 5.3117. Entonces ya en ese caso concluimos de acuerdo con el criterio de rechazo. Y acá nos dice rechazar H0 si el valor de F0 es más grande que el F de la tabla. Entonces, F0 es más grande que el F de la tabla, sí. Entonces, en este caso, rechazamos H0. Rechazamos la hipótesis nula. Recuerden que la hipótesis nula es que el modelo ajustado no ajusta mejor que el modelo con intercepto, y la hipótesis alternativa es que el modelo ajustado es mejor. O en otras palabras, los parámetros beta 1, el parámetro beta 1 es igual a 0, y la alternativa es que el parámetro beta 1 es diferente de 0. En otras palabras, aquí se concluye que el modelo ajusta significativamente bien. Es decir, que se puede estimar los resultados del examen general de conocimientos con base en la prueba de personalidad. Es decir, esa prueba de personalidad explica la variabilidad de los resultados del examen general de conocimientos. Entonces esa es la prueba general, que se llama análisis de varianza, y estas son las hipótesis parciales. Ustedes ahí pueden practicar eso con los otros ejercicios que tienen allí en las diapositivas. Entonces eso sería todo. La próxima clase ya empezamos entonces con lo de intervalos de confianza.
¿Ok? Intervalos de confianza para la respuesta medio e intervalos de confianza para, para los parámetros. ¿Ok? Miren, intervalos de confianza para los parámetros e intervalos de confianza para la respuesta promedio. Eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Entonces ustedes vayan practicando, ¿listo? Listo, nos vemos en la próxima. Que estén bien.